Resumen de la obra, las últimas cartas de Jacobo Ortiz Hugo Foscolo. La obra se abre con una carta de Lorenzo Alderani, quien explica al lector que ha decidido ordenar y publicar las cartas de su amigo Jacobo Ortiz tras su muerte. Desde este primer gesto, la narración adquiere un tono íntimo y confesional, marcado por la melancolía y la conciencia de una tragedia inevitable. Jacobo aparece desde el inicio como un joven profundamente sensible, herido por la situación política de Italia y por una decepción vital que no logra nombrar del todo. Las cartas se convierten en el único espacio donde su espíritu encuentra desahogo. Jacobo ha abandonado Venecia tras el Tratado de Campoformio, que entrega la ciudad a Austria y destruye las esperanzas de libertad nacional. Este hecho histórico no es un simple telón de fondo, sino el núcleo del sufrimiento del protagonista. Para él, la patria no es una abstracción política, sino una extensión del alma. La traición de las potencias y la derrota del ideal republicano lo sumen en una desolación que se mezcla con la rabia y el desencanto. Se siente extranjero en su propia tierra, condenado a vivir bajo un poder que desprecia. Refugiado en las colinas euganeas, Jacobo intenta hallar paz en la naturaleza. Describe con intensidad los paisajes, los árboles, el silencio del campo y el ritmo lento de la vida rural. La contemplación del entorno le ofrece momentos breves de alivio, aunque nunca logra apaciguar del todo su tormento interior. La naturaleza actúa como espejo de su ánimo, bella, serena en apariencia, cargada de una tristeza profunda. Cada descripción revela un espíritu romántico, inclinado a fundirse con el paisaje y a leer en él su propio destino. En sus cartas, Jacobo reflexiona sobre la libertad, la justicia y el sentido de la existencia. Se siente llamado a grandes ideales, aunque carece de un camino concreto para realizarlos. Esta contradicción lo consume. Su pensamiento oscila entre el orgullo moral y una sensación de inutilidad. Se reprocha vivir cuando tantos han muerto por la patria, y al mismo tiempo se sabe incapaz de una acción decisiva. Esta tensión entre deseo y parálisis marca el tono del capítulo. La relación epistolar con Lorenzo se presenta como un vínculo de confianza absoluta. Jacobo escribe sin reservas, dejando al descubierto sus pasiones, sus dudas y su desesperanza. Lorenzo se convierte en testigo silencioso de una conciencia desgarrada. El lector percibe que estas cartas no buscan respuesta, sino comprensión. Jacobo escribe para no desaparecer del todo, para afirmarse en palabras frente a un mundo que le resulta hostil. En este primer capítulo surge también la idea del exilio interior. Aunque Jacobo no está lejos geográficamente, se siente separado de los demás hombres. La sociedad le parece corrupta, indiferente al sufrimiento colectivo y entregada a la comodidad. Este aislamiento voluntario refuerza su introspección, aunque también agrava su tristeza. Se concibe a sí mismo como un ser destinado a sentir más que los otros, condenado a una lucidez dolorosa. La muerte aparece de forma latente, no como un deseo explícito, sino como una presencia que acompaña cada reflexión. Jacobo habla del cansancio del alma, de la imposibilidad de reconciliar ideales y realidad. La vida se le presenta como una lucha desigual, donde la derrota moral parece asegurada. Aún así, conserva una sensibilidad intensa, capaz de amar la belleza y de indignarse ante la injusticia, lo que hace su sufrimiento más agudo. Este capítulo inicial establece las claves fundamentales de la obra: el conflicto entre individuo e historia, la exaltación de los sentimientos, el amor frustrado por la patria y la soledad del espíritu romántico. Jacobo Ortiz se revela como un personaje dominado por una pasión absoluta por la libertad y la verdad, pasiones que, lejos de salvarlo, lo empujan hacia una tragedia anunciada. Las cartas comienzan así un descenso íntimo, donde cada palabra se acerca un poco más al abismo. En el segundo capítulo, las cartas de Jacobo Ortiz revelan un giro decisivo en su estado anímico, la aparición del amor. Durante su estancia en las colinas euganeas, Jacobo conoce a Teresa, hija del señor T, una joven de carácter dulce, sensibilidad profunda y educación refinada.
Desde el primer encuentro, Jacobo queda impresionado por su serenidad y su delicadeza, cualidades que contrastan con la violencia de sus propias pasiones. Teresa se convierte de inmediato en un punto de atracción emocional que modifica el tono de sus cartas. Jacobo describe a Teresa con una devoción casi sagrada. La contempla como un ser puro, cercano a un ideal inalcanzable. Su voz, sus gestos y su mirada adquieren un significado simbólico que va más allá de la atracción física. En ella cree encontrar una armonía que el mundo le ha negado. Este amor nace envuelto en una aura de esperanza, aunque desde el principio se haya marcado por la inquietud y la duda. Jacobo intuye que su sentimiento no podrá desarrollarse libremente. Pronto se revela el obstáculo principal: Teresa está prometida a Odoardo, un hombre respetable, prudente y socialmente aceptable. Esta circunstancia introduce una tensión moral que atormenta a Jacobo. Lejos de odiar a su rival, lo considera digno y honesto, lo cual vuelve su sufrimiento más profundo. Jacobo no lucha contra un villano, sino contra el orden mismo de la sociedad, que privilegia la seguridad y la conveniencia por encima de la pasión auténtica. Las cartas de este capítulo oscilan entre el entusiasmo y la culpa. Jacobo se reprocha amar a una mujer comprometida, aunque no puede sofocar lo que siente. El amor se presenta como una fuerza irresistible, tan absoluta como su ideal patriótico. De este modo, Foscolo establece un paralelismo entre la pérdida de la patria y la imposibilidad del amor. Ambos representan ideales elevados que el protagonista desea con intensidad y que la realidad le arrebata. Teresa, por su parte, aparece como una figura contenida y consciente de su deber. Su trato con Jacobo es afectuoso, aunque siempre marcado por la reserva. Ella percibe la intensidad de sus sentimientos, aunque procura no alimentarlos. Esta contención incrementa la idealización de Jacobo, quien interpreta cada gesto como una señal cargada de significado. El silencio y la distancia se convierten en fuentes constantes de tormento emocional. La naturaleza vuelve a desempeñar un papel fundamental en este capítulo. Jacobo describe paseos, conversaciones breves y encuentros fugaces en escenarios bucólicos. Los paisajes se tiñen ahora de una belleza más luminosa, aunque atravesada por una melancolía persistente. El canto de los pájaros, la luz del atardecer y el murmullo del viento parecen acompañar su despertar amoroso, aunque también anticipan su fragilidad. En sus reflexiones, Jacobo compara su amor con el destino de Italia. Ambos se hallan sometidos a fuerzas externas que los condenan. Esta identificación refuerza su visión trágica de la existencia. Amar con plenitud parece tan imposible como vivir en una patria libre. El amor no actúa como refugio, sino como una herida adicional que profundiza su conflicto interior. Hacia el final del capítulo, Jacobo comienza a percibir que este sentimiento, lejos de salvarlo, lo empuja hacia una mayor inestabilidad. La esperanza inicial se transforma en ansiedad. Siente que ha depositado en Teresa una carga emocional excesiva, como si ella pudiera otorgar sentido a una vida desgarrada. Esta dependencia emocional anticipa el sufrimiento que vendrá. El segundo capítulo consolida así la dimensión íntima de la tragedia. Jacobo Ortiz no solo es un joven despojado de su patria, sino también un amante condenado a desear lo que no puede poseer. Amor y deber, pasión y razón, se enfrentan sin posibilidad de conciliación. Las cartas se cargan de una intensidad creciente, anunciando que este amor, nacido bajo el signo de la imposibilidad, se convertirá en una de las causas principales de su caída. En el tercer capítulo, las cartas de Jacobo Ortiz adquieren un tono más errante y reflexivo. Movido por una inquietud creciente, Jacobo decide abandonar temporalmente las colinas euganeas y emprender un viaje por distintas regiones de Italia. Este desplazamiento físico refleja su imposibilidad de permanecer en un solo lugar, ya que ningún espacio logra contener la intensidad de su tormento interior. El viaje se convierte en una huida que no conduce a la paz, sino a una conciencia más aguda de su desarraigo. Durante su recorrido, Jacobo visita ciudades cargadas de historia y significado simbólico.
Cada lugar despierta en él reflexiones sobre la grandeza pasada de Italia y su decadencia presente. Las ruinas, los monumentos y los paisajes urbanos actúan como testimonios silenciosos de una gloria extinguida. Jacobo contempla estas huellas del pasado con una mezcla de admiración y amargura, convencido de que la nación ha sido traicionada por la indiferencia y la sumisión de sus contemporáneos. Uno de los momentos más significativos del capítulo ocurre cuando Jacobo visita la tumba de Petrarca en Argua. Ante los restos del gran poeta, reflexiona sobre la relación entre genio, sufrimiento y posteridad. Petrarca encarna para él la figura del intelectual solitario, incomprendido en su tiempo y elevado tras la muerte. Esta visita refuerza su sensación de pertenecer a una estirpe de espíritus condenados a padecer en vida aquello que el futuro quizá honre. La admiración se mezcla con un sentimiento de fatalidad. El viaje también intensifica la nostalgia por Teresa. Lejos de mitigar su amor, la distancia lo vuelve más persistente. Cada paisaje le recuerda su ausencia. Jacobo evoca recuerdos mínimos, una mirada, una palabra contenida, un gesto fugaz. Estas evocaciones no lo reconfortan, sino que reabren la herida. La memoria se convierte en una presencia constante que invade sus pensamientos y transforma cada experiencia en motivo de dolor. En sus cartas, Jacobo profundiza en reflexiones filosóficas sobre el destino humano. Se pregunta si los hombres sensibles están condenados a sufrir con mayor intensidad que los demás. Considera que la lucidez, lejos de otorgar libertad, impone una carga insoportable. Este pensamiento lo lleva a cuestionar el valor del progreso y de la razón ilustrada, que prometen bienestar colectivo mientras ignoran el drama individual. La política sigue ocupando un lugar central en su pensamiento. Jacobo critica con dureza a quienes se adaptan al nuevo orden impuesto por las potencias extranjeras. La resignación le parece una forma de traición. Aunque reconoce la inutilidad de la rebelión individual, no puede aceptar la pasividad moral. Esta tensión entre conciencia y acción vuelve a manifestarse con fuerza, profundizando su frustración. El paisaje natural adquiere en este capítulo un tono más áspero. Las descripciones se vuelven menos idílicas y más severas. Montañas, caminos solitarios y cielos cambiantes acompañan su estado de ánimo. La naturaleza deja de ser un refugio y se transforma en un espacio de confrontación con su propia soledad. Cada jornada de viaje refuerza la sensación de que no existe un lugar donde pueda sentirse pleno. Hacia el final del capítulo, Jacobo expresa un cansancio profundo. El viaje, lejos de ofrecer respuestas, ha multiplicado sus preguntas. Se siente atrapado entre un pasado glorioso que no vivió y un presente que desprecia. El futuro, por su parte, se le presenta como una extensión de la misma decepción. Esta percepción del tiempo como un ciclo cerrado intensifica su desesperanza. El tercer capítulo marca un punto de inflexión en la obra. Jacobo ya no busca consuelo ni espera redención. El amor por Teresa y el dolor por la patria se han fundido en una sola herida. El viaje ha confirmado que su conflicto no depende de un lugar específico, sino de una incompatibilidad esencial entre su sensibilidad y el mundo que le ha tocado habitar. Las cartas se tornan más graves, anticipando una resolución trágica que comienza a perfilarse con mayor nitidez. En el cuarto capítulo, Jacobo Ortiz regresa a las colinas euganeas tras su viaje, impulsado por una necesidad interior de enfrentarse a aquello que había dejado atrás. El retorno no representa un reencuentro sereno, sino una confrontación dolorosa con una realidad que ha seguido su curso sin él. Desde las primeras cartas de esta etapa, Jacobo manifiesta una sensación de fatalidad, como si cada paso lo acercara a un desenlace que ya no intenta evitar. El reencuentro con Teresa reaviva su amor con una intensidad aún mayor. La presencia física de la joven confirma que sus sentimientos no eran una ilusión alimentada por la distancia. Cada encuentro, cada conversación contenida, se convierte en una experiencia cargada de emoción reprimida. Jacobo percibe en Teresa una tristeza silenciosa, una lucha interna entre el deber y el afecto que no se atreve a nombrar. Esta ambigüedad,
lejos de ofrecer consuelo, profundiza su tormento. La inminente boda de Teresa con Odoardo se presenta como un hecho irreversible. Jacobo comprende que el compromiso no es una mera formalidad, sino una decisión sustentada en la obediencia familiar y en la estabilidad social. Teresa acepta su destino con resignación digna, convencida de que sacrificar su felicidad personal es un acto de responsabilidad. Esta actitud despierta en Jacobo una mezcla de admiración y desesperación, ya que ve en ella una fuerza moral que él mismo no posee. Las cartas de este capítulo están dominadas por la idea de la renuncia. Jacobo intenta persuadirse de que debe abandonar toda esperanza y alejarse para no causar más dolor. Se reprocha haber perturbado la tranquilidad de Teresa con su pasión desbordada. Al mismo tiempo, reconoce que su amor no puede transformarse en amistad ni extinguirse mediante la voluntad. Esta imposibilidad de renunciar plenamente revela la profundidad de su conflicto emocional. El entorno natural vuelve a adquirir un significado simbólico. Los paisajes que antes ofrecían consuelo ahora parecen impregnados de una melancolía definitiva. El cambio de estaciones refuerza la sensación de cierre y pérdida. Jacobo describe cielos apagados, campos silenciosos y atardeceres que anuncian el final de algo irrecuperable. La naturaleza acompaña su proceso de despedida interior. En este capítulo, Jacobo reflexiona con mayor claridad sobre su propia fragilidad. Reconoce que su carácter apasionado lo ha hecho incapaz de adaptarse a un mundo regido por compromisos y concesiones. La sociedad le exige moderación, prudencia y obediencia, virtudes que él percibe como una forma de negación del yo. Esta incompatibilidad entre su esencia y las normas sociales se presenta como una condena ineludible. La figura de Odoardo adquiere mayor relieve. Jacobo lo observa con respeto y cierta envidia serena. Representa todo aquello que garantiza una vida estable, aceptación social, seguridad económica y equilibrio emocional. Lejos de odiarlo, Jacobo entiende que su rival no es un individuo, sino el modelo de vida que encarna. Esta comprensión refuerza su sensación de derrota, ya que no puede combatir aquello que no considera injusto. Hacia el final del capítulo, Jacobo expresa un cansancio extremo. La suma del amor frustrado, la decepción política y la conciencia de su aislamiento lo conducen a una reflexión sombría sobre el sentido de seguir viviendo. Aunque aún no formula una decisión explícita, sus palabras están cargadas de una gravedad definitiva. La vida se le presenta como una sucesión de renuncias que no compensan el sufrimiento que exigen. El cuarto capítulo consolida el tono trágico de la obra. El amor, lejos de ofrecer redención, se confirma como una experiencia imposible que exige sacrificio sin recompensa. Jacobo Ortiz se encuentra al límite de sus fuerzas emocionales. La renuncia que intenta asumir no lo libera, sino que lo deja vacío. Las cartas, cada vez más densas y contenidas, anuncian que el desenlace ya no pertenece al ámbito de la esperanza. El último capítulo de las últimas cartas de Jacobo Ortiz se desarrolla bajo una atmósfera de gravedad absoluta. Las cartas finales revelan a un Jacobo exhausto, despojado ya de toda ilusión. El matrimonio de Teresa con Odoardo se ha consumado, y este hecho actúa como una confirmación irrevocable de la pérdida. El amor, que había sido fuente de esperanza y tormento, queda definitivamente clausurado. Jacobo comprende que no existe espacio alguno para él en la vida de Teresa, ni siquiera como recuerdo compartido. La separación definitiva intensifica su aislamiento. Jacobo se retira a la soledad con una lucidez amarga. En sus cartas, el tono se vuelve más sobrio, menos exaltado, como si la pasión hubiera dejado paso a una determinación silenciosa. Ya no se debate entre opciones ni expresa dudas. La escritura adquiere una serenidad inquietante, señal de que ha alcanzado una conclusión interior que no necesita ser defendida. La reflexión sobre la patria reaparece con fuerza renovada. Jacobo reafirma su dolor ante una Italia sometida y fragmentada, incapaz de honrar a quienes han soñado con su libertad.
Siente que su vida carece de sentido en un mundo donde los ideales han sido sustituidos por la conveniencia y el miedo. La política, el amor y la existencia misma convergen en una misma sensación de fracaso. Nada de lo que ha amado puede realizarse plenamente. En estas cartas finales, Jacobo examina su propia naturaleza. Reconoce que no ha sabido adaptarse, que su sensibilidad extrema lo ha vuelto incompatible con la mediocridad que percibe a su alrededor. No se presenta como víctima inocente, sino como un hombre consciente de sus límites. Esta aceptación no conduce a la resignación, sino a una forma de coherencia radical. Si la vida exige renuncias constantes a lo esencial, él prefiere no continuarla. El recuerdo de Teresa aparece despojado de reproche. Jacobo la evoca con ternura, deseándole una felicidad que sabe no podrá compartir. Comprende su elección y la libera de toda culpa. Este gesto final de generosidad revela la profundidad de su amor, que ya no busca poseer, sino preservar la dignidad de lo amado. Teresa se convierte en un símbolo de aquello que fue hermoso y, precisamente por eso, imposible. La naturaleza acompaña este proceso final con una quietud solemne. Jacobo describe noches silenciosas, paisajes inmóviles y una calma que contrasta con la agitación de capítulos anteriores. Esta serenidad exterior refleja la resolución interior que ha alcanzado. No hay dramatismo explícito en sus palabras, sino una claridad contenida que resulta aún más perturbadora. Finalmente, Jacobo anuncia su despedida. No lo hace mediante una declaración directa, sino a través de alusiones y silencios significativos. Sus últimas cartas están impregnadas de gratitud hacia Lorenzo, a quien confía la tarea de comprenderlo y, quizá, de justificarlo ante el mundo. La escritura se convierte en un acto de cierre, en el último gesto de afirmación de su identidad. Tras la muerte de Jacobo, Lorenzo retoma la voz narrativa. Informa de manera sobria y contenida sobre el suicidio de su amigo, evitando cualquier sensacionalismo. Este distanciamiento refuerza el impacto del desenlace. La tragedia no necesita adornos. Lorenzo reflexiona brevemente sobre el destino de los hombres como Jacobo, incapaces de transigir con una realidad que les resulta moralmente insoportable. El final de la obra deja una sensación de vacío y reflexión. Jacobo Ortiz no muere solo por amor ni solo por la patria, sino por la imposibilidad de conciliar sus ideales con el mundo que le ha tocado vivir. Su muerte se presenta como una consecuencia lógica de una vida vivida con absoluta fidelidad a sí mismo. Foscolo construye así una figura emblemática del espíritu romántico, apasionado, íntegro y trágicamente condenado. El silencio que sigue a las últimas cartas no es solo la ausencia de una voz, sino la persistencia de una pregunta abierta sobre el sentido del sacrificio, la libertad y la coherencia moral. Jacobo Ortiz desaparece, aunque su conflicto permanece como una herida viva en la conciencia del lector. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.